A ver, hay partidos de fútbol que terminan con el silbato final. Y luego están los otros, los que marcan el alma de un país para siempre. Hoy vamos a contar la historia de uno de esos, una final que, técnicamente, no fue una final, pero que se convirtió en la mayor tragedia y al mismo tiempo en el renacimiento de la nación más grande en la historia del fútbol. Para que se hagan una idea de la magnitud de lo que vamos a hablar, empecemos por el peso que cargó un solo hombre. Esta frase de Moacir Barbosa, el arquero de Brasil, no es solo un lamento, es una sentencia. Es el eco de una herida que no fue deportiva, fue algo mucho más profundo, casi existencial. Bueno, ahora sí, viajemos un poco en el tiempo. Para entender el Mundial del 50 tenemos que entender al mundo de esa época, un mundo que literalmente estaba renaciendo de sus propias cenizas. Este no era un torneo de fútbol más, para nada, era la primera gran fiesta global después de la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen un silencio de 12 años, 12. El fútbol mundial completamente paralizado, toda una generación de talentos perdida en los campos de batalla. Este vacío no solo detuvo el deporte, aisló a las naciones futboleras entre sí, creando un panorama súper impredecible para cuando las luces, por fin, se volvieron a encender. Y en medio de toda esa oscuridad, la llama del fútbol sobrevivió gracias a un acto de heroísmo que parece sacado de una película. El trofeo, la Copa Jules Rimet, casi desaparece, pero Ottorino Barassi, un dirigente italiano de la FIFA, fue y la sacó del banco en Roma y la escondió de los nazis en el lugar más increíble que se les pueda ocurrir, una simple caja de zapatos debajo de su cama. Ahí estaba, el corazón del mundial, latiendo en secreto. Y fue Brasil la nación que levantó la mano para reconstruir ese sueño. Con una Europa todavía en ruinas, Brasil se propuso no solo ser el anfitrión, sino el símbolo de un futuro brillante y optimista. Y para demostrarlo, se lanzaron a una misión titánica, construir el estadio más grande que el mundo jamás había visto. 200.000 personas. Esto no es solo un número. Es toda una declaración de intenciones. Imagínense, casi el 10% de toda la población de Río de Janeiro de la época junta en un solo lugar. El Maracaná no era solo un estadio, era el coliseo de un nuevo imperio, diseñado para una coronación que todos daban por segura. La construcción fue una locura, una verdadera epopeya nacional. Más de 10.000 personas trabajando sin parar. Era un símbolo tan fuerte de la confianza que se tenían que lo inauguraron a las apuradas, con andamios todavía a la vista. Era como si dijeran que ni la realidad podía frenar su destino. Pero, a ver, este renacer del fútbol fue bastante caótico. El aislamiento de la posguerra y las viejas picas entre países se hicieron sentir. Argentina, que era una potencia, dijo que no participaba. India se bajó por algo insólito, no les dejaban jugar descalzos. Francia se retiró porque las distancias de viaje eran enormes. Fue un torneo un poco fantasma, lleno de ausencias, el escenario perfecto para que pasara cualquier cosa. Y la primera gran sorpresa, bueno, la dieron los que inventaron este deporte. Inglaterra, que debutaba en un mundial con un aire de superioridad total, va y pierde 1-0 contra un equipo de amateurs de Estados Unidos. Amateurs, había un cartero, un chofer de coches fúnebres, el mundo del fútbol estaba de cabeza. Mientras tanto, los campeones defensores Italia llegaron con el corazón roto. Apenas un año antes, la tragedia aérea de Superga había borrado del mapa al grande Torino, que era básicamente el corazón de su selección. Viajaron en barco por miedo a volar. Su participación fue como un eco de lo que alguna vez fueron. El camino para Brasil se veía cada vez más despejado. Y en ese escenario, Brasil floreció. No solo ganaban, es que daban un espectáculo increíble. Su fútbol era una sinfonía de ataque, un torbellino de goles que no tenían nada que ver con el juego más rígido de los europeos. Eran el futuro, y cada partido parecía confirmarlo. La copa ya tenía dueño. La ronda final, que fue un cuadrangular, algo que no se había hecho antes, fue el escenario de su consagración. Primero, aplastaron a Suecia, 7-1, una demostración de poder ofensivo brutal, con su goleador Ademir como figura. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, repitieron la dosis contra España, 6-1. El Maracaná era un carnaval. La gente no iba a ver un partido, iba a una fiesta. Parecían imparables, pero claro, toda esa euforia, esa certeza absoluta de que iban a ganar, se convirtió en una presión psicológica tremenda para los jugadores. Y así llegamos al partido decisivo contra Uruguay. Y aquí, atención, está la clave de toda esta historia. No era una final como las de ahora. Por el formato del torneo, a Brasil le alcanzaba con un simple empate para ser campeón. Lo repito, no necesitaba ganar. Solo con no perder, la copa era suya. Un trámite, ¿verdad? El día del partido, Brasil se despertó ya siendo campeón.
Los diarios lo imprimían en sus portadas, los políticos preparaban sus discursos de victoria, hasta habían acuñado medallas de oro con los nombres de los jugadores. La fiesta había empezado mucho antes del partido, una nación entera celebrando un destino que creían ya escrito. Pero del otro lado, había un equipo que se negaba a leer ese guión. Y aquí es donde emerge la figura de un gigante, Obdulio Varela, el negro jefe, capitán de Uruguay. Viendo a sus compañeros asustados por los 200.000 brasileños en las gradas, pronunció la frase que se volvió leyenda: los de afuera son de palo, o sea, no existen, no juegan, miren a la cancha, no a la tribuna. En ese momento, Varela convirtió el miedo en puro desafío. El partido empezó como todos esperaban. Gol de Brasil, friaza. El Maracaná estalla en el grito más grande que el fútbol había oído jamás. Pero Uruguay no se vino abajo. Schiaffino empata. Con el 1-1, Brasil todavía era campeón, pero el carnaval se detuvo. El miedo, ese miedo frío que te paraliza, empezó a bajar de las gradas. Y entonces, a solo 11 minutos del final, llegó el gol de Guigia. Y con ese gol, llegó el silencio. Un silencio absoluto, profundo, un vacío donde antes había un estruendo. El silencio de una nación viendo morir su sueño en directo. Ese momento tiene un nombre: maracanazo. Pero no es solo una palabra para una derrota sorpresa. Es el término que se usa para describir una cicatriz nacional, un trauma colectivo que cambió para siempre la mente de un país y su relación con el deporte que tanto amaban. Pero a veces, las grandes leyendas no nacen de las victorias fáciles, sino de las cenizas de una derrota insoportable. El maracanazazo obligó a Brasil a mirarse al espejo, a hacer una introspección súper dolorosa y a reinventarse por completo, desde los cimientos. La primera víctima de esa reinvención fue el uniforme. La camiseta blanca con cuello azul, la ropa que vistieron en la tragedia, fue declarada maldita. Se convirtió en el fantasma de la derrota, y la selección brasileña juró nunca, pero nunca más, volver a usarla. Y en su lugar, a través de un concurso nacional, nació un nuevo símbolo. Una camiseta que sí representara los colores de la bandera, amarilla como el loro de su fútbol, con detalles en verde, la canariña. Con ella, Brasil enterró a sus fantasmas y se vistió para la gloria que vendría después, conquistando el mundo no una, sino 5 veces. Y todo esto nos deja con una última pregunta. ¿Fue el maracanazo, esa humillación terrible frente a su propia gente, el fuego que Brasil necesitaba para forjar su identidad legendaria? ¿Tuvo que morir el sueño de 1950 para que naciera la leyenda del juego bonito que hoy todos admiramos? Quizás a veces, para poder tocar el cielo, primero hay que conocer el infierno.